Esta con otras técnicas. Por supuesto, hay técnicas como difracción de neutrones, difracción de electrones, en donde se bombardea el sólido y las muestras que salen de ese sólido lo que se analiza y uno puede determinar estructuras como las que nosotros vemos aquí. También nosotros podemos ver si efectivamente es posible modificar los materiales existentes. Y efectivamente sí es posible. Las técnicas actuales permiten establecer modificaciones de eso. ¿Cómo? Imaginemos que tenemos un átomo, ¿sí? Entonces tomamos ese átomo, ¿sí? Lo ponemos ahí y luego cambiamos un átomo por otro. Entonces lo que hemos hecho es modificar el material. De alguna manera le vamos a cambiar las propiedades porque este átomo, que es extraño a esta estructura, le va a imprimir nuevas propiedades. Entonces eso se puede hacer. Hoy en día eso se hace bastante fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ahora podemos hacer y cómo podemos crear nuevos materiales? Bueno, la ventaja es que ahora nosotros estamos en capacidad de crear nuevos materiales y esos materiales se llaman materiales de diseño, porque uno los diseña para que tengan propiedades específicas, para que cumplan una tarea particular. Eso es muy interesante y se puede hacer experimentalmente a través de técnicas como por ejemplo implantación, eso es bombardear a algunos elementos, sacar átomos y poner otros, o los métodos epitaxiales. Esos métodos epitaxiales sirven para construir capas de materiales, las cuales son, por ejemplo, muy usadas en electrónica, y otros métodos que también son, bueno, métodos químicos o algún otro método que pueda servir para generar nuevos materiales. Y también se puede hacer en forma teórica. Y en forma teórica, a través de métodos numéricos y el uso de computadoras, que es particularmente la tarea que yo desarrollo. Y entonces ahora voy a explicar un poquitito de eso para que vean cómo se puede desarrollar un nuevo material. Entonces, por ejemplo, ¿es posible crear nuevos materiales teóricamente? Sí, es posible. Y es posible de la siguiente manera. Por ejemplo, esto es hierro. Esa es la estructura del hierro. ¿Sí? Hace mucho tiempo se empezó a estudiar este compuesto, el hierro 4 nitrógeno. El hierro 4 nitrógeno es un compuesto en donde todos estos átomos, los rojos y los verdes, son átomos de hierro, y este átomo, el violeta, es un átomo de nitrógeno. Ese átomo le cambia las propiedades radicalmente al material. Lo que uno hace es estudiar en qué forma las cambia. El hierro, naturalmente, es un material magnético, ¿sí? Y su momento magnético es de 2.2 magnetones de Bohr. El magnetón de Bohr es la unidad de momentos magnéticos. En el caso del hierro 4 nitrógeno, el momento magnético de esa estructura, de ese material, es de 10 magnetones de Bohr. O sea, es casi 5 veces mayor que la que tiene el hierro natural. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y? Pero lo interesante de esto es que este material, el hierro 4 nitrógeno, como tiene un momento magnético tan alto, se puede utilizar para grabaciones de muy alta densidad magnética. ¿Y dónde se utiliza eso? En las computadoras. Los discos de computadoras, que ahora tienen una capacidad mucho más grande, tienen una capa de hierro 4 nitrógeno en donde justamente pueden alcanzar una densidad mucho mayor de grabación que la que alcanzaban hace un tiempo atrás. Entonces, ahí hay una aplicación directa. ¿Cuál fue nuestra participación? Nuestra participación en esto fue desarrollar la celda y estudiar cómo es el comportamiento magnético de esto dependiendo de algunos parámetros externos que nos interesaban a nosotros. Por supuesto que en realidad lo que yo estudio no es esto, sino es esto. Eso es una supercelda, lo que se llama una supercelda. Esta celda es 8 veces esta, 2 por 2 y por 2. Y lo que uno hace dentro de la computadora es justamente calcular todas las interacciones que hay entre esos átomos para ver cuáles van a ser las propiedades finales de ese material. Otro de los temas importantes que están transcurriendo hoy en día es un problema de generación de energía. La energía es un factor conflictivo porque las reservas de petróleo disminuyen, el petróleo es o la quema o la utilización de combustibles fósiles es un gran generador de polución y todos los problemas que eso trae. Entonces se están buscando nuevas formas de energía o de generar energía. El hidrógeno es una de esas formas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, lo que se hace, no solamente nosotros, sino muchos otros grupos, es buscar lugares que sean reservorios de hidrógeno.
El hidrógeno se puede transportar en forma gaseosa, en forma líquida, ¿sí? O en forma de estado sólido. En forma de estado sólido, por ejemplo, formando parte de compuestos cristalinos, se puede transportar mucho más hidrógeno que en forma gaseosa o en forma líquida, y con mucho menos peligro. Entonces, esto puede ser una solución a muchos problemas. Pero ¿cuál es el problema? Porque si fuera una solución sería muy fácil desarrollarlo, pero el problema es que hay que encontrar estos compuestos. Este compuesto, por ejemplo, no ha sido fabricado por el hombre. Este compuesto ha sido fabricado en la computadora. Pero ¿qué es lo que se tiene que encontrar de este compuesto? Si yo lo que quiero es tomar el hidrógeno que tiene él y utilizarlo como energía, tengo que saber que poner el hidrógeno aquí y sacarlo no genere un gasto de energía mayor que el hidrógeno me va a entregar. Entonces ahí hay una ecuación que yo tengo que saber cómo resolver. Y además, una vez que esté aquí, ¿cómo hago para liberarlo? La idea es que si yo pudiera calentar esto ligeramente, pudiera extraer el hidrógeno fácilmente. Pero ese es otro problema que hay que resolver. Entonces, yo puedo generar muchas de estas estructuras, ¿sí? Y las estructuras van a ser estables. Esta estructura particularmente, no sé si es absolutamente estable. Yo tengo que buscar estructuras que no sean completamente estables. Estables quiere decir que independientemente de lo que yo haga, la estructura se va a conservar como tal. Pero si se conserva como tal, voy a tener que usar tanta energía para sacar los hidrógenos de acá, que voy a perder la ganancia de utilizar el hidrógeno luego. Entonces, yo tengo que buscar estructuras que sean semiestables, de manera tal de que pueda extraer los hidrógenos con pequeño gasto de energía, pueda utilizar ese hidrógeno como forma de energía, pueda recargar este material nuevamente con hidrógeno, ¿sí? Y que todo ese costo en realidad sea menor que la ganancia o la energía que estoy poniendo a disposición para generar algún tipo de movimiento. Entonces, todo eso es una ecuación que hay que resolver. Esta, sinceramente, es la parte más sencilla, ¿sí? Generar este tipo de estructura. El problema viene ahora. Yo genero la estructura, ¿cómo la puedo usar? Si es estable, si no es estable, ¿cómo puedo hacer para sacar los hidrógenos, esos hidrógenos utilizando poca energía, etcétera, etcétera. Pero el problema también, no es solamente ese, digamos, el problema de la energía se puede apuntar en otro sentido. Por ejemplo, a través de paneles solares, transformando la luz del sol en energía eléctrica. Ese es otro de las ventajas que nosotros podemos utilizar, o que podemos generar, utilizando algunos materiales en particular, algunos materiales particulares. Nosotros lo que queremos es que la luz del sol llegue a un panel y luego eso produzca energía. Pero puede ser que a mí no me interese solamente producir energía, sino que puede ser que yo quiera generar algún otro tipo de efecto a partir de la luz solar. Y a mí lo que me interesa en particular es disociar el agua. ¿Por qué quiero disociar el agua? Porque si yo disocio el agua a través de electrólisis, lo que hago es generar oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno podría capturarlo y guardarlo en mis celdas y poder llevarlo y utilizarlo como energía en otro lugar. Entonces tendría hidrógeno gratis, producido a través de energía solar, y podría llevar esas celdas para utilizarlas en algún lugar como energía. Entonces, ese es el ciclo que nosotros pretendemos hacer. No es fácil, porque nosotros encontramos que en el año 80 aproximadamente, los investigadores japoneses encontraron que el dióxido de titanio, ¿sí?, que es un elemento sensible a la luz solar, en realidad a la parte del ultravioleta de la región solar, del espectro solar, puede justamente producir la electrólisis y dividir y separar el agua en hidrógeno y oxígeno. Pero la eficiencia de las celdas formadas con hidróxido de titanio es del 3%. Es muy bajo. Las celdas formadas con silicio, por ejemplo, que es el material más común en todo lo que sea la electrónica, están alrededor del 14%. Por lo tanto, 3% no es muy bueno. Entonces nosotros nos pusimos a investigar y avanzamos sobre la creación de unas celdas que son titanio dopadas con cobre. O sea, los átomos azules son titanio, los átomos rojos es oxígeno y los átomos celestes es cobre. Entonces, cuando yo hago eso, incremento la eficiencia de este compuesto a un 11%, o sea, 300% más. Ustedes podrán decir igual, 11% frente al 14% que es de silicio, escúcheme, no es ganancia. Pero,
No, el silicio es muy barato porque el silicio está en la arena de las, claro, entonces es muy fácil sacarlo. Pero el problema es que este 11% yo lo puedo sacar del espectro visible de la luz, cosa que con el silicio y otros materiales no lo puedo hacer. Porque necesito condiciones particulares de energía de estos materiales para poder generar una diferencia de energía de aproximadamente 2 electronvolts, que es la medida que se utiliza para este tipo de materiales. Para disociar el agua necesito aproximadamente 1.5 electronvolts. Entonces eso el silicio no me lo da. Entonces necesariamente tengo que buscar algunos otros materiales. Y no son muchos los materiales que yo tengo con esa diferencia de energía. Entonces el 11% me parece que es una belleza, ¿sí? Poder lograr eso. Y ahora lo que estoy haciendo es, con este material, lo que hago es, construyo un panel solar, pongo 2 cables, los meto en el agua y empiezo a generar electrólisis y estoy obteniendo hidrógeno. O sea, una parte del problema de alguna forma la resolví. Seguramente habrá que buscar materiales que tengan una eficiencia mayor y eso sería muy loable. Pero por el momento, hasta ahora, parte del problema lo he solucionado. Pero esto, en realidad, aporta a datos que son con respecto a, por ejemplo, generación de hidrógeno para meterlos en los reservorios de hidrógeno. Esos reservorios de hidrógeno se llaman vectores de energía, porque en realidad lo que yo estoy haciendo con esos reservorios es poner el hidrógeno adentro, transportarlo y liberarlo luego. No es en realidad en sí el reservorio la parte que yo voy a utilizar de energía, sino el hidrógeno que libero de ese reservorio. Pero hay otras formas también de generar energía a través de celdas solares. Y estas son muy modernas, muy nuevas. Esto tiene muy poquitos años y es a través de puntos cuánticos. Esos puntos cuánticos, que están representados aquí por estas pirámides, son conglomerados de unos pocos átomos. 50, 100 átomos, una cosa así. Esos átomos tienen propiedades muy particulares y la superposición de capas como esta puede llevar a establecer eficiencias de aproximadamente el 50% en celdas solares. Bingo, he encontrado una muy buena solución. El problema es generar todas estas estructuras. Digamos, el problema no es sencillo. Acá nosotros vemos, por ejemplo, una foto tomada con microscopio electrónico en donde vemos una capa de Quantum 2 aquí, otra aquí y la última más arriba. Y después hay otros materiales que no importan qué. Estos materiales son arsenuro de galio. El arsenuro de galio es un material fabricado por el hombre, eso no existe en la naturaleza. Lo mismo que el arsenuro de indio, eso tampoco existe en la naturaleza, ha sido generado por el hombre. Y los puntos cuánticos de arsenuro de indio también son fabricados por el hombre. Las técnicas para fabricar estas son muy extrañas, muy particulares, son técnicas muy refinadas y uno las tiene que saber desarrollar. Esto no es fácil y hasta ahora todas estas cosas que yo les he mencionado se desarrollan desde el punto de vista laboratorio. Cuando uno los quiere pasar a la fase productiva, a la fase fabril, ya las cosas cambian y hay que ponerse a pensar en otro tipo de estructuras o en otro tipo de procedimientos para generarlo de manera tal que sean baratos. Pero hasta ahora esto es la que provisoriamente ofrece una mejor coeficiente de transferencia entre la luz solar y la energía eléctrica que nosotros podríamos resolver. Pero es un problema que todavía está en pañales. Nosotros estamos en este momento abocados a encontrar, a ver, cuántas capas de Quantum 2 puedo poner para justamente tener un coeficiente de transferencia que sea suficientemente razonable. Todas estas cosas se realizan a través de cálculos en computadora. Muy bien. Finalmente, o para ir redondeando, en definitiva, nosotros hemos hablado un poco de, o últimamente en estas últimas transparencias, de nuevos materiales y nuevas tecnologías. Esas nuevos materiales y nuevas tecnologías influyen muy fuertemente en la economía. Uno de los ejemplos más claros es la electrónica. Los avances sobre la electrónica han sido fenomenales y todo eso ha evolucionado sobre la electrónica, sobre la economía, de formas muy particulares. Ustedes recordarán, muchos de nosotros recordaremos, cuando éramos chicos los televisores eran unas cosas así tremendas. Hoy en día son unas cositas así chatas y se ve mucho mejor y muchísimos más canales. Entonces, esa revolución tecnológica, sin lugar a dudas, esa que es una revolución doméstica y muchas otras que no son tan domésticas,
ha revolucionado y ha influido enormemente sobre la economía. Entonces es un factor económico muy importante el hecho de avanzar sobre nuevas tecnologías y nuevos materiales. Finalmente, todo esto que nosotros hemos mencionado está establecido, está relacionado o se desarrolla en el marco de lo que es la ciencia de los materiales, la cual apunta a dar respuesta a la producción de materiales con propiedades especializadas. Esos son los materiales de diseño que yo les mencionaba hace un ratito. Desde la teoría, o sea, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista que nosotros lo vemos, es un conjunto de disciplinas, física, química, biología, etc., que relaciona arreglos de átomos con las propiedades macroscópicas que surgen de estos. Las propiedades microscópicas que tienen esos átomos en conjunto nos producen, o lo que nosotros vemos, son las propiedades macroscópicas. Entonces, todo esto se empezó a desarrollar a principios del siglo XX justamente con un avance de las teorías hacia el mundo microscópico. En función de eso es que nosotros hemos podido desarrollar todo lo que hemos visto y las cosas que se están desarrollando a partir de este momento hacia el futuro, que seguramente van a ser mucho mejores que lo que nosotros hacemos. En fin, nosotros empezamos con los átomos y terminamos prácticamente con los átomos, porque justamente vemos que a través de arreglos particulares de los átomos es justamente como se obtienen las nuevas propiedades y los nuevos materiales. En definitiva, volvemos otra vez a la idea de Gaston de Bachelard, que es polvo y nada o átomos y nada abarcados en una ojeada. Pero en realidad esto no es solamente una faz técnica, porque también esto da a la poesía. Hay un poeta platense que ha escrito un verso que se llama Soy materia. Si ustedes me permiten, se lo voy a leer. Dice: soy materia estelar sin duda alguna, ave fénix esclava y obediente de la estrella solar que hasta mi frente pone su abrigo y su frescor de luna. No existe en mí partícula ninguna que no venga de hidrógeno candente, y del átomo de helio que es simiente de la luz en fotón desde su cuna. Soy material estelar con mutaciones que me van imponiendo los protones de cósmico origen sin calma. Pero tengo la esencia de la vida de eterna dimensión, comprometida con el plan de mi Dios y que es el alma. Debo decirles que los griegos también pensaban que el alma estaba formada por átomos. Entonces, digamos, hemos dado toda una vuelta para terminar justamente nuevamente en los átomos. Del atomismo, del principio, fines de la, no sé, años 500 a.C., y en esa época, hasta nuestros días. En definitiva, los átomos de alguna manera han marcado nuestra existencia. Así que bueno, muchas gracias. Preguntas. Profesor, perdón, de los supersólidos, ¿qué nos podría decir usted? Nada. Eso no se lo sé decir, no lo conozco. ¿Sí? No es mi campo, es un campo que está muy lejano al mío y no le puedo abundar mucho en ese sentido. Es una pregunta malintencionada. A este Thomson, la primera, cuando empezaste hablando, porque empezaste a se le dieron el premio Nobel en 1906, ¿fue por el modelo ese de porquería de átomo que hizo? No. Porque inmediatamente demostraron que no se debía, le dieron el premio Nobel por otra cosa. Por otra cosa, sí. Quería saber si no podía ganarse el premio Nobel. No me acuerdo por qué le dieron el premio Nobel, tal vez por el electrón, exacto, por el electrón. Por el concepto de electrón. Sí. No, porque ellos descubrieron. Por los experimentos que Claro. trajeron a entender que es un... Claro, exacto. Sí, lo que investigó Einstein. Claro. Ah, sí, el proceso fue el efecto fotoeléctrico. No, los rayos Ah, catódicos, rayos catódicos, sí. Una pregunta. Sí. Siempre, o sea, estos modelos en los que ustedes trabajan, siempre, digamos, una vez que logran materializar, siempre se cumple todo lo que esperaban, ¿o? En estos modelos en particulares, que son modelos teóricos y que se fundamentan en la solución de ecuaciones muy básicas, como es la ecuación de Schrödinger, por eso mismo no requiere ningún tipo de dato experimental, y eso le evita el hecho de que tenga que ser validado por un experimento. En estos modelos, sí, los errores admitidos actualmente son
de aproximadamente menos del 5% con respecto a los valores experimentales. Por lo tanto, la ventaja de estos modelos es el poder de predicción, y se ha demostrado que estructuras no sintetizadas por el hombre, que fueron calculadas y obtenidas sus propiedades, cuando los materiales se sintetizaron, las propiedades que se obtuvieron estuvieron en ese rango de error. Sí. Son modelos muy precisos. El 5% es un promedio, porque, por ejemplo, en la determinación, si esto fuera una celda, la determinación de la constante de celda de un material no conocido, cuando se determina el material, no se admite más del 1% de error en la constante de celda. ¿Sí? Estamos hablando de órdenes que son 10 a la menos 11. Y otra pregunta, además de este tema de estudiar materias por ahí se puede poner respecto a la respuesta, digamos, ¿de qué otras maneras se pueden comprobar que las estructuras estas realmente se repiten así en cualquier parte? La respuesta es, no lo sé exactamente. Lo que sí sé es que muchas de estas estructuras están generadas en base a propiedades de simetría. ¿Sí? Entonces, las propiedades de simetría determinan muchas de las estructuras que nosotros vemos. Y hay muchas de esas estructuras que no tienen posibilidad de ser porque justamente las simetrías no se las permiten. Pero en general, todas estas estructuras son estructuras de materiales reales. ¿Qué país está en la vanguardia? ¿Perdón? ¿Qué país está más en la vanguardia de los estudios de los átomos? Los países centrales, los países de Europa, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Estados Unidos, ¿sí? Japón. Todos ellos están muy avanzados en todo esto. Pero no, nosotros no estamos muy lejos con la salud. Tenemos exactamente las mismas herramientas. Tenemos diferentes medios, eso sí. ¿No? Los medios con que contamos, y especialmente los medios experimentales con que se cuenta, son diferentes. Ahí sí estamos en desventaja, ¿no? Porque los medios experimentales en general son para realizar experimentos, algunos de estos que son cosas muy caras, bueno, son muy caros, ¿no? Entonces ahí es donde... La generación, por ejemplo, de material como yo les mencioné, el arsenuro de galio, que es un material que tiene justamente la misma estructura que el diamante, ese sí es el tipo de estructura, en donde se va a poner un átomo de galio y un átomo de arsénico, un átomo de galio y un átomo de arsénico, así en forma separada, y se hace por técnicas que son muy particulares, como por ejemplo hay una técnica que es muy refinada, que es el molécula epitaxi, y se vaporizan los materiales, el arsénico y el galio, y a través de un cañón especial se va poniendo átomo por átomo sobre un sustrato, ¿no? Eso es una estructura muy cara, y además lo hace muy caro el hecho de que el arsénico es un material extremadamente peligroso. Entonces hay que tener condiciones de seguridad extremadamente altas, y eso encarece todo el experimento. Pero ese material, la generación de ese material es ya de por sí muy cara, ¿sí? Ese material ofrece ventajas muy grandes con respecto al silicio. Y no se usa en escala. Ahora se están empezando a ver algunos dispositivos electrónicos que tienen arsenuro de galio, que son caros porque la técnica de generación es cara. Hasta hace unos años eso no existía, era solamente material de laboratorio. Ahora se empiezan a ver, porque claro, la ventaja que tiene el arsenuro de galio con respecto, por ejemplo, al silicio, que son los materiales, el material tradicional de todo lo que es la electrónica, es que la velocidad de transmisión de información es 8 veces superior. Entonces, en cuanto a si uno lo que busca es velocidad, obviamente el material que uno tiene que utilizar es arsenuro de galio, porque es un material donde la transmisión de información es muy rápida. ¿Más preguntas? ¿Sí? Todo lo que es esto de modelos, digamos, que se utilizan en computadores, también se acá o se toman de fuera y se usan. Mire, ahí yo le debo dar dos respuestas. Hay modelos, cuando yo hice mi tesis, desarrollé justamente un modelo de esos, ¿sí? Que fue para hacer la tesis, y ese modelo estaba basado en una teoría que se llama de pseudopotenciales. Es resolver las mismas ecuaciones, todos resuelven las mismas ecuaciones.
dividen a este espacio de los átomos en diferentes formas, pero resuelven todas las mismas ecuaciones. El problema de los pseudopotenciales es que uno tiene que desarrollarlos en funciones, en muchas funciones, ¿no? Eso implica que el costo computacional es muy grande. Cuando yo desarrollé mi tesis, nosotros podíamos hacer, qué sé yo, por ejemplo, podíamos utilizar en ese desarrollo 400 unidades, para que más o menos tenga una idea. No importa, después les explico de qué. En el extranjero se usaban 1500 a 2000 unidades con las máquinas que tenía. No podíamos competir. No podíamos establecer buenos resultados con respecto, aun cuando los programas eran buenos, porque teníamos buenos resultados en el rango de esa cantidad de unidades que podíamos utilizar, pero no podíamos avanzar mucho más sobre eso porque no teníamos máquinas para hacer eso. Actualmente eso se ha uniformizado mucho, porque cuando yo empecé a trabajar en hidráulica marítima, había una habitación como esta para tener un módulo de computadora que tiene una millonésima parte de lo que tiene la computadora que yo tengo hoy día en mi escritorio. Entonces, en ese sentido, la capacidad de cómputo ha avanzado mucho más y todo se ha emparejado mucho. ¿Sí? Acá, en Japón, en Alemania, en China tendrán clústeres más grandes, más chicos, pero es más o menos lo mismo para todo el mundo. Y ahora, justamente, los métodos de computación, ¿sí?, se han estandarizado mucho y generalmente la gente usa más o menos los mismos. O sea que en ese sentido estamos más o menos equiparados. El problema se plantea, lo que yo decía, en la parte experimental. Ese es el nudo gordiano que nosotros tenemos acá. Sí. Sí, yo quería saber qué opinás vos de los materiales que han nacido como un modelo teórico y que después se han sintetizado con éxito. ¿Cuál te parece a vos han sido los más exitosos y que, digamos, han nacido así como un modelo, claro, que después se sintetizaron y que se usan en la práctica y que tienen, digamos, una gran aplicación, ¿no? Mirá, en ese sentido yo creo que los materiales que hoy día se utilizan en electrónica son los que más impacto han tenido en cuanto a la revolución tecnológica. Y que han nacido como un modelo. Y que han nacido como un modelo. No, sí, no. sí. Porque digamos, esto de los modelos numéricos sobre materiales tiene una antigüedad de 40 años. Poquito. Fue este hombre Kohn, que recibió el premio Nobel en el año 98, el que estableció la teoría de la funcional densidad, y a partir de ahí explotó todo esto. En función de esa teoría es que justamente todos estos modelos se pudieron desarrollar y ahora se están empezando a ver otros modelos que se llaman más allá de la teoría de la funcional densidad y que justamente pueden aplicarse, pero hasta ahora eso ha sido, y justamente a partir de ese momento en donde se pudo empezar a experimentar con nuevos materiales sin tener que sintetizarlos, porque claro, si yo quería utilizar un material o quería probar un material tenía que hacer 500 muestras y empezar a probar cada una de las muestras con diferentes composiciones a ver cuál era la que mejor funcionaba. Hoy día eso lo hago con la máquina y eso me ahorra, qué sé yo, 100 veces de tiempo. Entonces yo tomo 10 muestras, después de utilizarla con la máquina, 10 muestras, voy a la persona que hace los experimentos y digo, mira, creo que estas son las 10 mejores muestras, fíjate a ver cuál es la mejor de todas ellas. Y ahí experimentalmente él puede ver, comparando con mis resultados, cuál puede ser la mejor de todas ellas. Entonces en ese sentido, estos desarrollos tienen muy poco tiempo, 40 años, una cosa así. Pero sin duda alguna, con respecto, respondiendo a tu pregunta, creo que la electrónica, todo esto es la que justamente ha avanzado muchísimo más con respecto a la modelación y la producción de materiales después de los modelos. Semiconductores, supongo. Semiconductores, las uniones, metal semiconductor, se han mejorado mucho las uniones en ese sentido. ¿Sí? Porque antiguamente las uniones eran una más complicada. Pero claro, el semiconductor tiene que tener un contacto con el mundo externo, que es a través de un metal, y ahí tenés que hacer una unión. Entonces, toda esa modelización ha sido muy exitosa con estos modelos. Cuando la vida útil así también se supera. ¿Vida útil de esos materiales creados? Supuestamente un material de estado sólido debería ser cuasi eterno, ¿no? O sea, debería tener una vida muy larga, porque no hay partes mecánicas, no hay desgaste en ese sentido. Sí, puede haber otros problemas que lo deterioran y lo envejecen y lo llevan a un mal funcionamiento. Pero si todo funciona bien,
no deberían tener demasiado poder. Bueno, si no hay más preguntas, y si las hay de todas formas, nos podemos quedar charlando, pero en algún momento tenemos que liberar la sala. Así que le agradecemos nuevamente a ellos por su charla.